Viktor Frankl vio morir a miles de personas en Auschwitz. No de hambre, no de tifus, no de gas. Vio morir a personas que físicamente podían sobrevivir pero psicológicamente se rendían. Sus ojos se volvían vacíos. Dejaban de moverse. Se sentaban contra las paredes. Y en días, morían. Pero también vio sobrevivir a personas en las peores condiciones imaginables. Personas que teóricamente deberían morir primero, viejos, débiles, enfermos. ¿Por qué sobrevivían mientras otros más fuertes colapsaban? Frankl pasó 3 años en 5 campos de concentración diferentes buscando esa respuesta. Perdió a su esposa, su madre, su padre, su hermano. Perdió el manuscrito de toda su vida. Perdió literalmente todo excepto su vida desnuda. Y en ese infierno absoluto descubrió algo que cambiaría la psicología para siempre. Los que sobrevivían psicológicamente tenían algo que los demás no. No fortaleza física. No inteligencia superior. Algo más fundamental. Tenían una razón para seguir vivos. Frankl era psiquiatra vienés formado en la tradición de Freud y Adler. En 1942 lo deportaron a Theresienstadt, luego a Auschwitz, luego a campos de trabajo donde ser humano dejaba de ser categoría aplicable. No había dignidad. No había privacidad. No había esperanza racional de sobrevivir. En ese contexto construyó lo que llamó logoterapia, terapia de sentido. No después de salir. Durante. Mientras vivía en barracas infestadas de piojos, mientras veía cadáveres apilados, mientras su propio cuerpo se consumía de hambre. Y lo que descubrió no es teoría bonita de consultorio. Es conocimiento extraído del laboratorio más extremo de sufrimiento humano que haya existido. Si funciona ahí, funciona en tu vida ahora mismo. Sin importar qué tan devastador sea tu vacío actual. Ahora bien, aquí está lo que vas a descubrir, 5 principios que Frankl identificó observando quién sobrevivía psicológicamente en condiciones que destruían a la mayoría. No son afirmaciones positivas. No son técnicas de autoayuda. Son realidades existenciales que, cuando las comprendes y aplicas, transforman completamente cómo experimentas tu vida. Incluso si todo parece sin sentido ahora mismo. Especialmente si todo parece sin sentido ahora mismo. Pero antes de llegar a esos 5 principios, necesitas entender qué vio exactamente Frankl en esas barracas. Porque lo que observó desafía completamente lo que la psicología de entonces creía sobre el ser humano. Un aviso importante, este video es educativo. Te comparto lo que Frankl descubrió y cómo puedes reflexionar sobre ello, pero si enfrentas depresión severa, ideación suicida o cualquier crisis de salud mental seria, necesitas ayuda profesional inmediata. La logoterapia es perspectiva valiosa, no sustituto de tratamiento cuando lo necesitas. Tu bienestar es primero. Imagina que eres Frankl en enero de 1945. Kaufering, campo de trabajo subsidiario de Dachau. Hace meses que no comes proteína real. Tu cuerpo es literalmente piel sobre esqueleto. Trabajas 12 horas diarias en frío extremo cavando túneles. Duermes en barraca de madera con 200 personas en espacio para 50. Cada mañana, algunos no despiertan. Frankl, como médico prisionero, ve sus caras. Y empieza a notar algo que no tiene sentido bajo ninguna teoría psicológica de su época. Los que mueren primero no son necesariamente los más débiles físicamente. Ve morir a hombres jóvenes, fuertes, que teóricamente deberían resistir más. Ve sobrevivir a ancianos que médicamente deberían colapsar primero. ¿La diferencia? Los que sobreviven tienen algo esperándolos afuera. Un hijo que no sabe si su padre vive. Una esposa con quien prometieron reencontrarse. Un libro que necesita terminarse. Una misión que nadie más puede cumplir. Los que mueren psicológicamente perdieron ese algo. Y Frankl ve cómo sucede en fases predecibles. Primero, shock y negación, esto no puede estar pasando. Luego, rabia y resistencia,
lucharé contra esto. Después, y aquí está lo crucial, una bifurcación. O encuentras razón para continuar o te rindes. No dramáticamente. Silenciosamente. Dejas de luchar por tu ración de sopa. Dejas de evitar los golpes. Empiezas a fumar los cigarrillos que deberías intercambiar por comida, señal clara de que abandonaste futuro porque fumar es placer presente que acorta vida. Frank lo llamó muerte psicológica provisional. Y cuando llegaba, la muerte física seguía en días. ¿Qué significa esto para tu vida ahora? Que el vacío existencial que sientes no es debilidad de carácter. Es ausencia de algo tan fundamental para supervivencia psicológica como oxígeno para pulmones. Sin sentido, el alma se asfixia. Puede tardar décadas en lugar de días, pero el proceso es el mismo. Frank vio este proceso en su forma más pura, destilada, extrema. Y de esa observación brutal extrajo 5 principios que no son opiniones filosóficas, son leyes existenciales verificadas en el laboratorio más despiadado imaginable. Pasemos ahora al primer principio. Aquí está el primer giro que Frank da a todo. Dejas de preguntar cuál es el sentido de mi vida y empiezas a preguntar qué está exigiendo mi vida de mí ahora mismo. Espera. ¿Qué? La mayoría busca sentido como si fuera objeto perdido. ¿Dónde está mi propósito? ¿Cuál es mi misión cósmica? ¿Para qué nací? Frank dice que esa pregunta está al revés. La vida te está preguntando constantemente. Y tu respuesta no es verbal, es cómo actúas. En Auschwitz, Frank vio hombres enfrentar la misma pregunta diaria: ¿qué haces cuando todo parece sin sentido? Algunos respondían robando comida de compañeros más débiles. Otros compartían su última migaja de pan. Misma situación. Respuestas opuestas. ¿Diferencia? Los que compartían habían decidido, consciente o inconscientemente, que incluso ahí, especialmente ahí, su vida les exigía comportarse como seres humanos. No porque tuviera sentido estratégico. Porque era lo que esa situación específica demandaba de ellos. Frank cuenta de un hombre que salvó a un compañero de ser ejecutado intercambiándose por él. Nadie supo. No hubo reconocimiento. Murió en su lugar sin testigos. ¿Por qué lo hizo? Porque en ese momento, su vida le exigió eso. Y respondió. Ahora, traducido a tu realidad cotidiana, estás en trabajo que odias. ¿Sientes que nada importa? ¿La vida que te exige? Quizás excelencia en algo aparentemente sin importancia, porque esa es tu respuesta a la pregunta existencial del momento. Tu relación atraviesa crisis. ¿La vida que exige? Quizás honestidad brutal que aterroriza, porque eso es lo que la situación demanda de ti específicamente. Tu hijo adolescente te rechaza. ¿La vida que exige? Quizás amor paciente sin reciprocidad, porque esa es la respuesta que solo tú puedes dar. No buscas sentido abstracto universal. Respondes a demanda concreta que tu situación única plantea. Frank lo pone así: en última instancia, vivir no significa otra cosa que asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. ¿Ves el giro? No eres tú quien juzga si la vida tiene sentido. Es la vida quien espera tu respuesta. Y cada situación, incluso las devastadoras, tiene pregunta implícita esperando tu acción como respuesta. Aplicación práctica concreta. Esta semana, cuando sientas vacío o absurdo, pregunta: ¿qué está exigiendo esta situación específica de mí? No en general. Ahora. Aquí. Quizás exige disculpa que no quieres dar. Quizás exige proyecto que aterroriza empezar. Quizás exige conversación incómoda que has evitado. Tu respuesta a esa demanda, no tu búsqueda abstracta de propósito, es donde se genera sentido real. Veamos ahora el segundo principio. Frank vio algo que lo horrorizó y lo iluminó simultáneamente: personas sufriendo exactamente lo mismo: hambre, frío, brutalidad, pérdida,
experimentaban ese sufrimiento de formas radicalmente diferentes dependiendo de qué sentido le daban. Un hombre golpeado por guardia nazi colapsa psicológicamente porque interpreta: soy basura. La vida confirma mi falta de valor. Otro hombre, mismo golpe, piensa: esto es testimonio. Si sobrevivo, el mundo debe saber. Y ese pensamiento lo sostiene. Mismo evento externo. Mundos internos opuestos. Aquí está la parte que incomoda. Frankl no dice que el sufrimiento sea bueno. No romantiza Auschwitz. No afirma que todo sufrimiento tiene propósito divino preexistente. Lo que dice es más radical: el sufrimiento en sí mismo es absolutamente inútil. Pero tu actitud hacia él, el sentido que construyes con él, puede transformarlo de destrucción pura en algo que te engrandece en lugar de disminuirte. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque eres tú quien decide qué hacer con él una vez que es inevitable. Frankl usa ejemplo médico brutal: paciente terminal con dolor insoportable. ¿Sentido del dolor? Ninguno. El dolor es mal puro que idealmente eliminarías. Pero si el dolor es inevitable por ahora, ¿sentido de cómo lo enfrentas? Ahí está todo. Enfrentarlo con dignidad en lugar de desesperación. Usarlo para profundizar compasión hacia otros que sufren. Verlo como oportunidad de demostrar, a ti mismo, de que eres capaz cuando nada excepto tu actitud está bajo control. En Auschwitz, Frankl perdió manuscrito que representaba años de trabajo intelectual. Podía interpretarlo como: la vida destruyó mi obra. Nada importa. O podía interpretarlo como: ahora mi tarea es reconstruirlo mentalmente. Cada noche, en mi cabeza, reescribo capítulos. Me mantiene humano. Eligió segundo. Y esa elección lo salvó psicológicamente. Pero, crucial, esto no es pensamiento positivo. Es realismo existencial brutal: el sufrimiento existe. No finjas que no. No puedes controlar si sufres. Pero puedes controlar qué significa para ti. Y ese control es último reducto de libertad humana que nada ni nadie puede quitarte. Ahora, en tu vida, estás en duelo por pérdida que te destroza. El dolor es real, válido, terrible. Frankl no te pide fingir que está bien. Te pregunta: ¿qué sentido vas a construir con este dolor inevitable? ¿Lo usas para encerrarte en amargura que envenena todo lo demás? ¿O lo usas para honrar memoria de quien perdiste viviendo de manera que lo honraría? No hay respuesta correcta universal. Pero hay una pregunta que solo tú puedes responder. Aplicación práctica: identifica sufrimiento actual que no puedes eliminar, enfermedad crónica, pérdida ya ocurrida, situación atrapada por ahora. Pregunta sinceramente: ¿qué sentido podría construir con esto que me engrandezca en lugar de destruirme? No buscas justificación del sufrimiento. Buscas tu respuesta posible a él. Y esa respuesta, no el sufrimiento mismo, es donde se genera sentido. Pasamos ahora al tercer principio. Esto es lo que casi le cuesta la vida a Frankl defender, pero es núcleo absoluto de su descubrimiento: entre estímulo y respuesta siempre existe espacio. Y en ese espacio está tu libertad fundamental. Los guardias nazis podían controlar todo sobre Frankl: dónde dormía, qué comía, si vivía o moría. Podían quitarle todo: ropa, nombre, familia, dignidad física. Lo que no podían controlar era qué pensaba sobre ello. Frankl podía elegir ver a guardia nazi como enemigo digno de odio eterno. O podía elegir verlo como humano destruido por ideología que lo volvió monstruo y sentir casi compasión. No porque el guardia mereciera compasión, sino porque Frankl era quien elegía cómo interpretaba experiencia dentro de su propia mente. Esa era su última libertad. Y nadie podía arrancársela sin su consentimiento. Pero aquí está la parte difícil: esto no es puedes elegir ser feliz siempre. Eso sería obsceno decir en Auschwitz y obsceno decir en tu depresión actual. Es más específico y más profundo: puedes elegir tu actitud hacia lo que te pasa.
Y esa actitud determina si la situación te destruye o te revela algo sobre tu propia capacidad de resistir. Frank cuenta, hombre en barraca pierde completamente esperanza. Sueña que guerra terminará el 30 de marzo. Fecha se acerca, noticias son malas, fecha pasa, guerra continúa. Hombre muere el 31 de marzo. No de enfermedad repentina. De esperanza rota. Su actitud era, si esto no pasa, no vale la pena vivir. Cuando no pasó, murió. Otro hombre, misma situación, pensamiento diferente, no sé cuándo terminará. Pero mientras respire, soy testigo. Y mi testimonio tiene valor aunque yo no lo vea. Ambos sufrían igual. Uno murió de actitud. Otro sobrevivió por ella. En tu vida ahora mismo, situación laboral abusiva que no puedes dejar aún por razones económicas. No puedes cambiar situación, todavía. Pero puedes elegir, me defino por esta humillación o la veo como fase temporal que demuestra mi capacidad de resistir por algo mayor. Relación familiar tóxica que no puedes cortar por dependencias complejas. No controlas comportamiento del otro. Pero controlas, esto me vuelve amargo o me enseña límites y autoprotección que necesitaré toda la vida. No es optimismo barato. Es reconocimiento de zona de poder real que siempre tienes. Frank lo resume, todo puede ser tomado de un hombre menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino. Aplicación práctica. Cuando te sientas completamente atrapado esta semana, divide realidad en dos. Primero, lo que no puedes controlar, situación externa. Segundo, lo que sí puedes controlar, tu interpretación de ella. No finjas poder cambiar lo primero. Pero no renuncies a lo segundo. Porque lo segundo, tu actitud elegida, es donde vive tu dignidad irreductible. Veamos ahora el cuarto principio. Aquí está lo que libera y aterroriza simultáneamente, no existe el sentido de tu vida singular y permanente. Existe el sentido que tu vida exige de ti ahora mismo. Y cambia constantemente. Frank lo vio claramente en Campos, hombre cuyo sentido era regresar con su esposa descubre que ella murió. Su razón para vivir desaparece. ¿Muere psicológicamente? Solo si asume que ese era el único sentido posible. Los que sobreviven encuentran nuevo sentido. Quizás, ahora debo vivir por ambos. O, ahora debo contar lo que pasó aquí. O, ahora debo ayudar a otros viudos como yo. El sentido muta. Y debe mutar. Porque situaciones cambian. Esto desafía nuestra ansia de propósito único permanente. Queremos descubrir mi misión de una vez para siempre. Frank dice, eso es ilusión peligrosa. Tu misión a los 25 es diferente que a los 45. Tu sentido como padre de niños pequeños es diferente que como abuelo. Tu propósito en salud es diferente que en enfermedad terminal. Y todas son igualmente válidas. El error es aferrarte a sentido de fase anterior cuando tu vida ya te exige respuesta diferente. Hombre que encuentra sentido en carrera profesional brillante sufre accidente que lo deja paralizado. Si insiste, mi sentido era mi carrera, ahora no tengo sentido, se destruye. Si puede preguntar, ¿qué está exigiendo mi vida de mí ahora en estas nuevas circunstancias?, encuentra nuevo sentido. Quizás, ahora puedo ser modelo de dignidad en sufrimiento para mis hijos. Quizás, ahora puedo escribir sobre esta experiencia para ayudar a otros. Quizás, ahora puedo profundizar relaciones que descuidé cuando perseguía logros. No es consuelo. Es realidad, el sentido de la vida es como pregunta de examen que cambia cada hora. No hay respuesta permanente. Hay respuesta adecuada al momento actual. Y eso te libera de buscar la respuesta que no existe. Te exige estar atento a la pregunta que tu vida te hace ahora. Aplicación práctica. Si sientes que perdiste tu propósito porque circunstancias cambiaron radicalmente, no preguntes, ¿dónde está el sentido que tenía? Pregunta, ¿qué nuevo sentido están exigiendo estas nuevas circunstancias?
porque el sentido no desapareció. Mutó. Y tu trabajo es descubrir su nueva forma. Llegamos ahora al quinto y último principio. Frankl destiló 3 fuentes primarias de sentido. 2 son obvias. La tercera es la que salva cuando las otras fallan. Primera fuente, crear algo valioso, obra, logro, contribución. Segunda fuente, amar a alguien, relación profunda, conexión genuina. Tercera fuente, la que funciona cuando las otras son imposibles, tu actitud hacia sufrimiento inevitable. En Auschwitz, crear era imposible. Amar físicamente era imposible. Solo quedaba tercera fuente. Y Frankl vio que era la más poderosa. Hombre que ya no puede lograr nada, demasiado débil para trabajar, cerca de muerte, todavía puede enfrentar esa situación con dignidad o desesperación. Y esa elección genera sentido más profundo que cualquier logro externo. Hombre separado de esposa amada, quizás muerta, no sabe, todavía puede honrar ese amor en cómo vive. Puede comportarse de manera que ella estaría orgullosa si lo viera. El amor no requiere presencia física del amado. Requiere que vivas a la altura de ese amor. Esto es lo que hace a estas 2 fuentes, amor y enfrentar sufrimiento, indestructibles, no dependen de circunstancias externas. Dependen solo de ti. Puedes perder trabajo, salud, libertad, personas amadas. No puedes perder tu capacidad de amar, incluso en ausencia, ni tu capacidad de elegir cómo enfrentas lo que resta. Frankl, en celda de castigo, hambriento, congelándose, recuerda a su esposa que probablemente está muerta, no sabe. Y en ese momento comprende, el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su ser espiritual, su yo íntimo. Ella puede estar muerta. Pero su amor por ella, y lo que ese amor exige de él en términos de cómo vive, es indestructible. Aplicación práctica final. Cuando sientas que perdiste todo que da sentido a la vida, pregunta, ¿a quién amo que exige de mí cierto comportamiento incluso en su ausencia? Pregunta, ¿qué sufrimiento inevitable puedo enfrentar de manera que me engrandezca? Porque esas 2 respuestas nunca pueden ser arrebatadas. Son tu último refugio de sentido cuando todo lo demás se derrumba. Ahora bien, estos 5 principios no son lista de verificación. Son sistema integrado. La vida te exige respuesta. Esa respuesta a veces implica sufrimiento inevitable. Pero siempre puedes elegir tu actitud hacia él. Esa actitud cambiará según circunstancias cambien. Y cuando todo falle, amor y dignidad en sufrimiento permanecen. Juntos crean estructura donde sentido es siempre posible. No siempre fácil. No siempre obvio. Pero siempre posible. Frankl salió de Auschwitz pesando 40 kilos, sin familia, sin manuscrito, sin nada excepto su vida y esta comprensión. 9 días después de liberación empezó a escribir frenéticamente lo que había descubierto. En 9 días escribió borrador completo de El hombre en busca de sentido. ¿Por qué tanta urgencia? Porque sabía que lo que había aprendido en el infierno podía salvar vidas en tiempos normales. Que el vacío existencial que tú sientes ahora, sin campos de concentración, sin guerra, sin hambre, es esencialmente mismo vacío que destruyó a miles en Auschwitz. Y que los principios que salvaron vidas ahí pueden salvar la tuya ahora. No de muerte física. De muerte psicológica por falta de sentido. Que es muerte real aunque tomes décadas en completarse. Viktor Frankl sobrevivió 3 años en 5 campos de concentración diferentes observando la condición humana en su estado más desnudo. Sin distracciones de sociedad normal. Sin consuelos de civilización. Solo ser humano frente a sufrimiento absoluto. Y descubrió que el sentido no es lujo psicológico. Es necesidad existencial tan fundamental como oxígeno. Sin él, personas físicamente sanas mueren. Con él, personas físicamente destrozadas sobreviven. Los 5 principios que emergieron de esa observación brutal no son teoría de consultorio. Son realidades existenciales verificadas en laboratorio extremo.
La vida te pregunta constantemente qué vas a hacer con ella. Tu respuesta no es verbal, es cómo actúas. Todo sufrimiento puede encontrar sentido si eliges qué construir con él, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque tu actitud hacia él te define. Entre lo que te pasa y cómo respondes siempre hay espacio. Y ese espacio contiene tu libertad irreductible. El sentido no es destino fijo que descubres una vez. Es respuesta que construyes momento a momento según circunstancias cambian. Y cuando todo lo demás falla, amor y dignidad en sufrimiento permanecen como fuentes indestructibles. Estos principios funcionaron en Auschwitz. Funcionan en tu vacío existencial actual. Funcionan en tu crisis de sentido de mitad de vida. Funcionan en tu depresión post-logro cuando conseguiste todo que querías y aún así sientes que nada importa. Porque el vacío existencial es mismo vacío. Solo el contexto cambia. Lo que está en juego también es lo mismo, o encuentras sentido o mueres psicológicamente. Puede tomar décadas en lugar de días. Pero el proceso de vaciarse por dentro hasta que solo queda cáscara es idéntico. Frankl no promete que aplicar estos principios hará tu vida fácil o feliz. Promete algo más profundo, que tu vida puede tener sentido incluso cuando es difícil y dolorosa. Y ese sentido, no la facilidad, no el placer, es lo que sostiene a humanos en peores circunstancias imaginables. Es lo que te sostendrá a ti también. Porque eres humano. Y humanos necesitan sentido como pulmones necesitan aire. La única diferencia es que el aire llega solo. El sentido debes construirlo. Pero ahora sabes cómo. Ahora que comprendes estos 5 principios, probablemente reconoces tu propio vacío existencial de manera diferente. No como defecto de carácter. No como fracaso personal. Como ausencia de algo que puedes comenzar a construir ahora mismo. Esta comprensión es valiosa. Pero, crucial, comprender logoterapia no es practicarla terapéuticamente. Si estos principios resuenan con tu experiencia personal porque enfrentas depresión, trauma o crisis existencial seria, lee directamente a Frankl. El hombre en busca de sentido es punto de partida esencial, autobiografía de Auschwitz y presentación de logoterapia en lenguaje accesible. Consulta profesionales si buscas aplicación terapéutica. Logoterapeutas entrenados pueden guiar proceso mucho más profundamente que video educativo puede lograr. Y usa esta comprensión como lente de reflexión, no autodiagnóstico ni autotratamiento. Para profundizar, el hombre en busca de sentido. Comienza con testimonio de Auschwitz que da contexto experiencial a teoría. La parte autobiográfica primero, cambiará cómo entiendes todo lo demás. La voluntad de sentido, desarrollo más técnico de logoterapia. Para cuando quieras profundidad filosófica completa. Psicoanálisis y existencialismo, colección de artículos donde Frankl responde críticas y desarrolla aspectos específicos. Para entender debates alrededor de su obra. Y si la historia de Frankl te conecta con tu propio vacío existencial de manera que duele reconocerlo, eso es señal de honestidad contigo mismo. No de debilidad. Frankl diría que ese dolor es tu vida preguntándote qué vas a hacer con la comprensión que ahora tienes. No hay respuesta correcta que yo pueda darte. Hay solo pregunta que tu situación única te plantea. Y tu responsabilidad de responderla. No mañana necesariamente. No con acción dramática necesariamente. Pero sí eventualmente. De alguna forma. Con alguna actitud elegida en lugar de reactiva. Porque esa respuesta, no la ausencia de sufrimiento, no el logro de felicidad, es donde se construye sentido real. Y el sentido real es lo que diferencia vida humana de mera supervivencia biológica. Es lo que te hace humano en lugar de cuerpo que respira. Si este video te ayudó a ver tu vacío existencial bajo nueva luz, comparte con alguien que pueda necesitar esta perspectiva. No como solución mágica. Como punto de partida para pregunta que solo ellos pueden responder. Y si quieres profundizar en otros pensadores que exploraron sentido, sufrimiento y condición humana de maneras complementarias a Frankl, hay mucho por descubrir aquí.
Pero por ahora, la pregunta que tu vida te hace es simple: ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes? La respuesta está esperando. Y solo tú puedes darla.